Les decía que Dios me viene hablando mucho acerca de la oración profunda. Eh, yo siempre voy a tratar de abrirles el corazón en algunas cosas. En realidad vamos a tratar de ir claro. Cuando yo comencé mi vida cristiana yo no venía de un mundo muy cristiano, entonces es más, era tan fuerte lo que yo vivía que yo cuando pasaba frente a la iglesia cristiana evangélica me cruzaba la acera y después volvía, ¿no? Tenía 19 años, era chico, estaba en la universidad, pero estaba muy mal con todas estas cosas. La cuestión es que, claro, imaginaros cuando yo entré por primera vez a la iglesia cristiana, yo no tenía ni idea de lo que era la oración. Y, y yo tenía una costumbre, porque yo conocía la Biblia antes, y yo tenía la costumbre de leer mucho los salmos, porque me gustaban los salmos, es más, yo recitaba los salmos. Eh, Obviamente que ya en ese tiempo ya no creía, así que no hacía nada de eso. Pero lo cierto es que cuando yo comencé mi andar cristiano, pues una de las cosas que hacía al no saber orar era leerle a Dios los salmos en oración. Y yo sé que os va a parecer gracioso, pero un salmo que leía mucho y que era mi momento de oración, yo lo leía en voz alta y lo recitaba, era el Salmo 119. Y Y muchas veces pienso que algunas de las cosas que estoy viviendo en la vida cristiana y en el misterio, son respuesta al Salmo 119. En aquel tiempo yo aprendí muchísimo a orar con la palabra. Y para mí la palabra es la base de todas las cosas, la palabra de Dios, ya sea la palabra que tenemos escrita como la palabra que Dios nos hable en un momento determinado y que ha sido confirmado por todo el entorno de personas llenas del Espíritu Santo que siempre Dios pone a nuestro alrededor y las situaciones que Dios pone que confirman esa palabra. Entonces, en el último tiempo, les decía, Dios me viene atrayendo mucho con situaciones conflictivas, por supuesto, porque a veces somos tan duros que necesitamos freno y cabestro, como dice la Biblia, para ser frenados, ¿no? Entonces, son esas situaciones que vienen. Nosotros nos acostumbramos a ver el mar por las olas y el brillo del agua en las olas y eso nos satisface, pero el mar es mucho más profundo y nuestra alma es profunda. Y la Biblia dice que hay dos grandes profundidades, o por lo menos la Biblia menciona dos grandes profundidades. Dice, un abismo clama al otro a la voz de su cascada. Y yo creo que uno de esos abismos es Dios y el otro abismo es el alma humana. Y, y el alma humana nunca terminaremos de conocerla, como nunca terminaremos de conocer a Dios. Y a veces Dios permite que vengan tormentas que revuelven el fondo del mar para que salga toda la basura a la superficie y entonces se puede limpiar. Bueno, Dios permitió que vinieran algunos conflictos de mi vida en el último año sobre todo y desencadenó que a final del año pasado Dios me hizo volver a aquellos momentos de oración profunda que yo tenía al principio. Y yo me apartaba, me iba a veces a la montaña y me quedaba allí solo un día entero, a veces hasta 2 días. Y lo hice mucho aquí en Granada, aprovechaba la Sierra Nevada y me iba y me quedaba en algún albergue por ahí, pasaba la noche y seguía orando. Y eran momentos muy productivos. Nosotros comenzamos aquí en Granada en el año 92 y una persona que trabajó mucho con nosotros en aquel tiempo durante 6 meses, era un muy buen amigo nuestro, muy buen amigo, que tú, Guillermo, lo conoces muy bien, que se llamó Esteban Hill, que luego Dios lo usó mucho en el avivamiento de Pensacola, fue el que llevó adelante el avivamiento de Pensacola en Brownsville, en Pensacola, en Estados Unidos. Él ya partió con el Señor y Esteban era un hombre de oración. Yo recuerdo que en aquellos tiempos me regalaba aquellos libros muy antiguos, algunos comprados en librería en Escocia, en Inglaterra, abandonados, que ya la gente no los quería, y libros que hablaban de la oración profunda. Y en el último tiempo Dios volvió a hablarme de esto. Y te hablo de la oración profunda porque profunda es el alma humana y profundo es Dios. Nuestra oración no puede quedar en la superficie. Nuestra oración tiene que entrar y caminar en la profundidad de la casa del Padre y nosotros aprender a sacar de lo más profundo de nuestra alma en la oración aquellas cosas que al fin y al cabo sabemos que no están bien, que son pecados o que nos condicionan. Os digo todo esto porque vivimos en un tiempo de muchas carreras, de correr demasiado, sobre todo en el mundo occidental, nos hemos olvidado de meditar. Eh, Nos hemos vuelto muy productivos. Un ministerio reconocido es un ministerio que tiene números.
es un ministerio que produce efectos para los demás. Hemos metido el sistema de la empresa moderna, de la empresa capitalista en la Iglesia de Cristo. Pero no fue así la cultura en la que se movió Jesús, y mucho menos fue así la mentalidad y la visión de Jesús. Jesús pasaba mucho tiempo de oración profunda con el Padre. Y no podemos decir que su vida no haya sido productiva, porque los efectos de su vida en 3 años llegan hasta el día de hoy. Entonces, evidentemente nosotros estamos haciendo las cosas mal, porque creamos estructuras, sistemas, formas, santificamos las formas, santificamos los sistemas. Y nos pasamos toda la vida luchando por mantener esos sistemas, en la iglesia, en nuestras casas, aún con nuestros hijos. Luchamos mucho para que nuestros hijos y la gente pues haga lo que nosotros consideramos que Dios nos ha dicho, y al fin y al cabo lo que nace en la carne se sostiene con la carne, pero lo que nace del Espíritu se sostiene con el Espíritu. Y hace unos días Dios me dio esta palabra para la iglesia que os voy a compartir. Está en Isaías 25 habla del refugio que es Dios. Pero quería hablarles muy rápidamente en estos minutos acerca de la oración, la palabra y el Espíritu. Y dice el capítulo 25, versículo 1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Esto es una declaración maravillosa, porque habla de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Que al mismo tiempo es un consejo antiguo, porque lo dijo Isaías, y hoy para nosotros son verdad y firmeza. Y te hablo de la verdad en tanto a lo verdadero expresado, no a que esto es verdad y lo otro es mentirijilla. Te hablo de la verdad en tanto a la voluntad verdadera, a las promesas verdaderas y firmes, a lo que así será. Por eso el rey David escribió cosas maravillosas sobre esto y sobre la oración, que la vida de David era impresionante. Y David decía en el Salmo 43, envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El rey David habló de descubrir al Dios de la alegría, en medio de la tristeza, en medio del conflicto, porque es evidente el versículo 5 que tenía un conflicto muy grande, pero de una oración profunda hasta encontrar el Dios que alegra el alma. Y David escribió sobre la luz y la verdad. Envía tu luz, porque lo que me guiará en la vida será la luz y la verdad. Esto es maravilloso, porque David decía que lo que te guía en la vida es la luz y la verdad, y lo que siempre te perseguirá a lo largo de la vida como si fueras un bocadillo es el bien y la misericordia. Pero necesitamos orar pidiéndole a Dios esto. El bien y la verdad, la luz y la verdad, perdón, es evidente que era en Jesús de Nazaret. Por eso, bueno, el bien y la verdad, Jesús de Nazaret, la luz y la verdad, Jesús de Nazaret. Juan dijo, en él estaba la vida y la vida fue la luz de los hombres. Y luego Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te lo vuelvo a decir la verdad como en hebreo, por lo menos en los textos en hebreo, tanto de Isaías como cada vez que aparece la verdad, no se refiere tanto a que ha dicho la verdad, bueno, salvo en casos que específicamente lo digan, sino que se refiere a la verdad en tanto a lo verdadero, a lo que así ha sido, a lo que así será, a lo real, a lo real, a lo que existe. Y para David, evidentemente, Dios y toda la manifestación de Dios era la verdad, era lo real, era lo confiable. Hoy Jesús no está con nosotros, está sentado a la diestra del Padre, pero Él envió el Espíritu Santo. Y hoy es el Espíritu Santo quien nos trae a nuestra vida esa luz y esa verdad de Dios. Os digo, bueno, por ejemplo, en Juan capítulo 16 dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, nos guiará a la voluntad perfecta, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Nosotros estamos acostumbrados a hablar, vivir y hasta orar en base a lo que nosotros vemos. O sea que nuestra oración muchas veces, y oímos, o sea que nuestra oración muchas veces se basa en los sentidos, en nuestra lógica y en nuestra paupérrima inteligencia humana. No nos movemos según la inteligencia divina. Cuando Dios llama a Ezequiel y le da la visión sobre el valle de los huesos secos, él dice, ¿qué ves? Y él dice un valle de huesos secos. Era la visión, era lo perceptible, obviamente. Y dice, este es mi pueblo que dice que está muerto. Entonces él le pregunta, ¿tú crees que los huesos van a vivir?
Y él le dice, no tengo ni idea. No sé, solamente tú lo sabes. Esto desbarata toda esta movida de la proclamación moderna de todos los falsos apóstoles y falsos maestros que están dando vuelta con proclamaciones humanas. Habla de la palabra como proclamación divina, como palabra que expresa la voluntad de Dios. Y él le dice, profetiza, o sea, habla, ora, predica, Ezequiel, basado en lo que yo te digo. Yo te he dicho que tú ves muerte, pero yo quiero que haya vida, porque mi voluntad perfecta es la vida. De hecho, Jesús ratificó esto diciendo, yo he venido para que tengan vida. Por eso necesitamos aprender a orar con la palabra. En el mundo de la misión, uno de los aspectos que a mí me mantuvo siempre en los momentos más difíciles de la vida ha sido la palabra, lo que Dios me dijo, lo que Él promete en la Biblia. Vuelvo al texto de Isaías, tus consejos antiguos son verdad y son firmeza. En Juan 17 aparece la oración de Jesús. Él dice, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Y habla de guardarnos del mal. El bien y el mal siempre están en la Biblia, como una constante. Y Jesús habló mucho del bien y habló mucho del mal. De hecho, el Salmo 23, el bien de Dios nos perseguirá siempre. Y aquí dice, guárdalos del mal. El mal es todo aquello que nos aleje de la vida, es todo aquello que nos aleja de Dios, es todo aquello que nos aleja del plan perfecto de Dios para nuestra vida. Entonces Jesús les dice en esa oración, ora al Padre y dice, santifícalos en tu verdad. Habla de que esa verdad de Dios, esa revelación de Dios, esa voluntad de Dios, nos santifica, nos limpia, nos transforma la vida. Tu palabra es la verdad. Entonces él dice, como tú me enviaste, yo los envío, y bueno, y eso según Karl Barth es la missio Dei, ¿no? Pero luego dice, y por causa de ellos, por causa de ellos, yo también me santifico a mí mismo, o sea, yo me entrego, me consagro, me santifico, para que ellos sean santificados, purificados, limpiados, transformados en tu verdad. O sea que lo que Jesús está diciendo, yo voy a entregarme de tal manera que ellos van a poder ser transformados y santificados en la verdad que viene de ti, porque mi sacrificio va a ratificar, a respaldar esta verdad. Hermanos, nosotros no tenemos una palabra basada en conceptos pacifistas religiosos. Nosotros tenemos una palabra que está respaldada, ratificada por el sacrificio de Cristo y por la resurrección, por el poder que lo levantó entre los muertos. Por eso tenemos que aprender a orar con la palabra. El rey David, en el Salmo 84, y yo ya con esto voy terminando, decía, cuán hermosas, cuán amables, cuán dignas de ser amados son tus moradas, oh Jehová, los ejércitos. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y después decía, mi corazón y mi carne cantarán al Dios vivo. Bueno, pero el versículo 5 dice, bienaventurado el ser humano que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Porque pasando el valle, atravesando el valle de las lágrimas, que no se sabe dónde está, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, esta era la lluvia fría del otoño. O sea, partiendo de una situación conflictiva, triste, irán de poder en poder. O sea, vas creciendo en ese poder de la oración profunda y terminarás viendo a Dios en Sion. Bueno, él habla de algo geográfico, pero es evidente lo metafórico porque nadie sabe dónde está el Valle de las Lágrimas hoy. O sea que aquí David estaba tratando de expresar una vivencia que él tenía. Pero lo cierto es que él dice, bienaventurados los que tienen en tu corazón, en su corazón tus caminos. Por eso, hermanos, debemos aprender a determinarnos en la verdad de Dios, determinarnos en sus promesas. Todo lo que yo he hecho, lo que Lili y yo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ha estado basado precisamente en las palabras que Dios nos dio. Si Dios lo dijo, allí vamos. Y si Dios no dijo, no hacemos absolutamente nada. A veces hemos pasado más de 30 años en el mismo sitio haciendo lo mismo, porque hasta que Dios no habló, no hay por qué cambiar las cosas. Si Dios lo dijo una vez, así será y así permanece. Para mí, la palabra, la verdad de Dios tienen un valor impresionante. En la misión hay algo fundamental que está compuesto por estos tres pilares maravillosos. La oración profunda, la palabra y el Espíritu Santo, que es quien nos revela y nos guía en esta palabra. Por eso, cuando la palabra de Dios, según David allí, anida en nuestro mundo, cuando tú te determinas en la verdad de Dios, en vivir en la palabra, en la promesa de Dios, en orar con la palabra, aún hasta recitar la palabra en oración, textos, versículos, capítulos que Dios te dio, no te olvides de ello.
Eso está ratificado por el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Por eso hay milagros a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nos determinamos, llevamos la palabra a unirlo a nuestro mundo emocional y le das razón a tu entendimiento. Yo he estado muy triste y he estado en angustia. La angustia no es nada pecaminoso. Jesús dijo, mi alma está angustiada. El problema está cuando nosotros caemos en la depresión, es pasar esa línea de no retorno, en la prolongación de una angustia que se hace crónica y se hace patológica. ¿Por qué yo nunca he estado en depresión? Simplemente por el poder del Espíritu de Dios. Gracias, Él me ayudó. Y la otra razón fue porque siempre Dios me dio un propósito y una razón por la cual levantarme y seguir caminando. Muchos de ustedes, estoy seguro, habéis creído que estabais en depresión, pero no estuvisteis en depresión. La depresión es algo muy complicado de regresar. Habéis estado seguramente en angustias profundas y lo que os levantó siempre ha sido la palabra que Dios os ha dado y la razón y el propósito por el cual Dios los llamó. Pablo llegó a decir que nosotros tenemos un arma poderosísima en la oración que se llama la palabra del Espíritu. En aquel tiempo hablaba de una espada, hoy suena muy metafórico, pero lo cierto es que se refería a una arma efectiva porque está hablando en el siglo I. Hoy hablaría de otras armas, de un arma muy efectiva y muy poderosa, que es muy difícil para una persona que venía a atacarte con sus manos o con un cuchillo, acercarse a alguien que tenía una espada en las manos. Y Pablo dijo, vosotros tenéis la espada de la palabra. No esperéis que las mentiras del diablo aniden en vuestra mente y en vuestro corazón, haciéndoos desestimar lo que Dios ha dicho, desmoronándoos, haciéndoos pensar que Dios nos ama. No dejéis que las mentiras del diablo aniden en vuestra alma. Aprended a frenar esto, no solamente con el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, por supuesto, pero sino también con la palabra. Orar con la palabra y aún recitar la palabra. Las promesas que Dios nos ha dado. Por eso yo os animo en esta mañana a primero buscar palabra, segundo, recuperar y desempolvar aquellas palabras que Dios os ha dado allá en el comienzo de vuestras vidas. Y tercero, orar en una oración profunda, no orar corriendo, tomándonos el café en el camino, orar profundamente, darle tiempo a Dios a que nos hable, pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo nos guíe siempre, como decía el rey David, tu luz y tu verdad me guiarán, y me guiarán a tus altares, a la oración profunda, y allí voy a encontrar al Dios de mi alegría, y allí es donde yo podré decir, ¿por qué te turbas, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Amén.